El colmo del descaro y la sinvergüenzada. Compañeros y amigos televidentes, una cosa es que la situación económica esté difícil, pero otra muy diferente es montar una obra de teatro digna de un premio Oscar para extorsionar a su propia sangre. El caso más reciente da risa si no fuera una tremenda bajeza. Un ingeniero fingió estar secuestrado para sacarle 40.000 empiras a su esposa y usar ese mismo dinero para huir de ella. Vean el reporte completo a continuación. La Dirección Policial de Investigaciones está en alerta máxima ante una epidemia de actores frustrados, ciudadanos que fingen sus propios secuestros con el único y descarado fin de vaciarle los bolsillos a sus propios parientes. Estamos hablando que a la fecha, en el año 2026, son 7 personas, entre hombres y mujeres, en el cual pues se ha reportado, y también 3 menores que se ha dado también lo que es fingir su propio secuestro. En este caso estamos hablando de autosecuestros, cobrando incluso remuneración y dinero por su propio rescate de su familia. ¿Todo el país? Estamos hablando, sí, correcto, esto estamos hablando a nivel de todo el país. Tegucigalpa, San Pedro Sula e Intibucá lideran el ranking de este absurdo drama criminal. Las excusas para extorsionar a la propia sangre van desde severas crisis económicas hasta venganzas familiares dignas de telenovela barata. Y esa tentativa prácticamente lo que está haciendo es generar toda una situación en las comunidades, en los hogares, donde se expone a los familiares, ¿verdad? Porque son los que tienen que hacer pagos de grandes erogaciones de dinero. Ya lo hemos visto en el pasado, pero vemos que se sigue manteniendo esa misma situación. Por su parte, defensores de derechos humanos aseguran que el origen de esta bajeza está en la deteriorada salud mental, donde algunos no solo buscan dinero, sino una dosis desesperada de atención y victimismo. Se le llama abuso porque yo recurro a mi familia, me escondo y recurro a mi familia para que den el dinero y yo pasar los días que voy a estar o que pretendo fuera de casa. Y todo esto es penado por la ley y esto forma parte de la salud mental de nosotros los hondureños. Mire, aquí ojos que no vemos, corazones que no sabemos. Cada expediente en ADPI es una verdadera caja de sorpresas y descaro. El caso más reciente y ridículo ocurrió el pasado 3 de julio en el sector de Los Robles, aquí en la capital de la República. Un ingeniero en comunicaciones montó su propio secuestro y vía WhatsApp extorsionaba a su propia esposa exigiéndole 40.000 empiras. El gran plan de este genio: huir para siempre de su pareja usando el mismo dinero del rescate. Al momento de ser rescatado, él mismo mencionó que estaba tranquilo y que no había ningún problema, y terminó mencionando y diciendo de que lo había hecho porque supuestamente necesitaba unos días de tranquilidad, según la información de su propia pareja sentimental. Es un sujeto de 42 años de edad. Se autosecuestró porque no podemos decirlo, aunque se escuche gracioso, no aguantaba a su pareja. Entonces. Sí, sin embargo, a través de una plataforma de red social, lo que es el WhatsApp, fingió haciéndose pasar por criminales y cobrando lo que es el rescate de 40.000 empiras a su propia pareja sentimental. Sin embargo, estaba supuestamente tranquilo en otra residencia, siempre en la misma colonia de Los Robles. Para mala suerte del estratega, la Policía Nacional descubrió la farsa en tiempo récord, mandando al galán directo tras las rejas. El delito de secuestro en el país se castiga con una pena de hasta 20 años de cárcel. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bueno, la verdad que los humanos somos incomprensibles.
Y las protestas y la toma de portones se extienden como pólvora en el Distrito Central. Solo hoy se reportaron más de 10 en la capital, dejando a miles de estudiantes sin clases tras el sorpresivo despido de maestros y guardias de seguridad entre personal administrativo. Gabriela Plata con los detalles. Los padres de familia de más de 10 centros educativos se unieron en un solo grito de exigencia, advirtiendo que no permitirán que la política o los cambios administrativos afecten la educación de sus hijos, tras registrarse despidos de vigilantes, personal administrativo y docentes en cada uno de estos centros básicos. Nos ha notificado que se nos quiere quitar a lo que es al guardia de seguridad que tenemos por parte del Estado. Es una persona que tiene acuerdo. Igual necesitamos los maestros también. Ya nos quitaron la maestra de computación porque ella era una maestra que daba computación y la removieron a dar grado porque no había más. Usted sabe que esto perjudica a todos, a nuestros hijos en principal, porque ellos cada día de que ellos pierden es un atraso. Entonces nosotros decidimos tomarnos la escuela para que por favor reintegren. Es un señor de 74 años, usted es un señor que ¿dónde va a conseguir un trabajo? Nosotros no hemos tenido respuesta, aquí no ha venido nadie. Eso es lo que estamos esperando. Y en caso que no nos resuelvan, nosotros aquí vamos a seguir. Según personal docente, es necesario que pueda garantizarse una educación integral a cada uno de los niños y jóvenes que se levantan a diario bajo la promesa de construir un mejor futuro. Por ejemplo, nos llevaron un profesor que era consejero y profesor de matemáticas y no nos mandaron sustituto. Esos estudiantes han estado sin clases. Entonces, de eso debería de preocuparse el gobierno. ¿Cuál es el llamado? Desde la dirigencia magisterial aseguran es necesario que puedan respetarse cada una de las garantías y derechos laborales de quienes han sido despedidos, ya que lamentan muchas de estas han sido injustificadas. Pidiéndose de servicio civil que tienen 25, 26, 27, 28 años de servicio. Por lo tanto, no justifican el despido. En este caso lo hacen por un revanchismo político, lo cual no debe de ser un motivo para causal de despido. El 98% de los despidos van a demandar y en este caso casi todos ellos van a ganar esa demanda porque es ilegal. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Y cambiamos de tema, ya que la crisis hídrica sigue empeorando en la capital. Con las represas por bajo del 40% de su capacidad, las autoridades no descartan ampliar los racionamientos hasta cada 9 días. Y lo más preocupante es que al llegar al 20% de capacidad, el recurso deja de ser utilizable para abastecimiento. Las represas de la capital amanecieron con niveles de almacenamiento del 37% La Concepción y el 39% Los Laureles. De acuerdo con las autoridades, al llegar al 20% de capacidad, el agua ya no podría ser aprovechada para su distribución, por lo que actualmente quedarían entre 17 y 19 puntos porcentuales de este margen utilizable antes de alcanzar ese nivel crítico. Ante este escenario, el racionamiento podría ampliarse hasta recibir agua potable cada 9 días en los hogares capitalinos. Necesitamos 4 o 5 días de lluvia continua para que los embalses empiecen a tener una recuperación. Si ustedes ven la gráfica que está a disposición en las redes sociales de la UMAP, van a ver que los embalses están totalmente en caída. Así que tenemos que hacer rendir el agua, tenemos que ahorrar el agua. Ya se multó a 7 ciudadanos en la ciudad que no respetaron eso. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa aseguró que la escasez de represas está provocando esta emergencia. Además, añadió que se contempla una revisión a las empresas que registran altos niveles de consumo del vital líquido. Sí, como capital nosotros recibimos más agua de la que necesitamos. El problema es que como capital nosotros no podemos guardar el agua. Y mientras no podamos guardar el agua no vamos a solucionar el problema en la capital. Entonces aquí lo primero tenemos que hacer represas. Esas represas nos van a ayudar no solo a contener el agua, sino también a reducir la incidencia de inundaciones. Debido al crítico panorama, el precio del barril de agua podría superar hasta los 100 lempiras ante la creciente demanda, advirtió Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua. Que en estas épocas así, como estamos ahorita, ya empieza a subirse.
empieza ahí costándole 40, 50, 60, 80 y hasta las partes más altas ahí, ¿verdad? En otras épocas sube ese barrilito de agua hasta 100. Ante este panorama, la emergencia hídrica va a continuar en la capital hasta el 26 de agosto. En cámara de Jesús Sánchez, les informó Berenice Amaya. Bueno, imploremos a Dios que caiga lluvia, porque solo así vamos a poder ir superando este momento tan complicado y crisis hídrica que se vive en la capital. Y mientras el alcalde del Progreso brindaba conferencia de prensa por el tema del incremento a la tasa vial municipal, en las afueras del gimnasio municipal la tensión escaló con protestas, desalojos y el uso de gas lacrimógeno. Si no se llega a un acuerdo en la noche, a las 4 de la mañana la ciudad está tomada. La controversia por el aumento a la tasa vial volvió a encender las calles del Progreso Lloros, lo que inició como una conferencia de prensa. El alcalde Alexander López terminó rodeado por un fuerte dispositivo policial, protesta de transportistas y ciudadanos, además del uso del gas lacrimógeno para impedir que los manifestantes ingresaran al gimnasio municipal. Eso ya está en ley. Por eso el Estado nos los compra, son herramientas utilizadas, dadas por el Estado. No hemos utilizado otra herramienta que no sea del Estado y no necesitamos autorización de alta superioridad o de alguien para utilizarla. Mientras en el interior el alcalde defendía el proyecto de modernización vial, en el exterior taxistas y ciudadanos exigían respuesta por un incremento que asegura supera el 300% y que según denuncias en algunos casos representa cobros de hasta 3.400 lempiras. Y como el pueblo durante todo su periodo jamás le ha revocado un mandato que él le ha puesto encima, él piensa que toda la vida el pueblo va a estar aceptando estos atropellos. Ya nosotros nos cansamos. López rechazó esa cifra y sostuvo que no existe registro de esos montos en vehículos matriculados en el Progreso. También recordó que la tasa vial permaneció 18 años sin ajustes, argumentando que la actualización permitirá ejecutar una inversión superior a 600 millones de lempiras para pavimentar calles con concreto. Y las avenidas de diálogo jamás están cerradas, están abiertas para escuchar a nuestros hermanos progreseños, pero también es importante que ustedes se lleven en la mente y los progreseños, los proyectos no se van a parar. ¿Y de dónde se van a financiar? De estas tres figuras que nos autorizó el Congreso Nacional. Pese a las explicaciones del alcalde, el conflicto está lejos de terminar. Los taxistas convocaron a una reunión de emergencias a puertas abiertas con empresarios y otros sectores para exigir la presencia del jefe edilicio. Advirtieron que si Alexander López no atiende personalmente sus demandas, las movilizaciones y medidas de presión continuarán en los próximos días. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y 29 años después de ser un país libre de sarampión, Honduras registra 4 contagios de una sola familia en el sector de Cofradía, esto en San Pedro Sula, una ciudad que no reportaba casos desde 1997. Los expertos advierten a la población la urgencia de vacunarse para evitar contagio masivo. Una racha de casi 3 décadas sin contagio de sarampión se vio interrumpida el 5 de julio cuando la Secretaría de Salud confirmó un brote de 4 nuevos casos de esta enfermedad en el sector de Cofradía San Pedro Sula. Los afectados son de un núcleo familiar compuesto por un padre de 43 años y sus 3 hijos de 17, 14 y 11 años. La Secretaría asimismo ha implementado las medidas de búsqueda inmediata de contacto, intervención local, bloqueo vacunal y sobre todo el equipo de respuesta rápida desplazada en el nivel local. La búsqueda de contactos es primordial para evitar que esto pueda propagarse. Y otro tema muy importante es el aislamiento. Una vez que nosotros identificamos, en este caso, un grupo familiar, con síntomas, aislarlo totalmente para que evite la propagación del virus.
Los expertos señalan que cada persona con sarampión puede contagiar a otras 18 más. Asimismo, el doctor Carlos Umaña atribuye este escenario a la influencia de los antivacunas, que a través de infundir miedo en la población lograron que los programas de inmunización cayeran drásticamente. Porque los antivacunas ganaron espacios que convencieron a la población que las vacunas eran malas cuando no es así. Y le voy a decir algo. La vacuna del sarampión nada tiene que ver con la tecnología de COVID-19. Son virus vivos atenuados, muy conocidos, más de 50 años de existir, y que hicieron que el sarampión se eliminara. Hoy la gente cree que le va a dar autismo, que le va a dar problemas cardíacos. Mentira. No hay ese tipo de problemas relacionados con las vacunas. La única forma de prevenir el contagio contra el sarampión es a través de la inmunización. Sin embargo, en San Pedro Sula, la cobertura de vacunación es apenas del 25%, según autoridades sanitarias. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Se estima que en el país a diario unas 62 menores de edad dan a luz. Es por ello que se necesita mejor dicho, como país ocupamos el primer lugar en América Latina con la mayor tasa de niñas en estado de gravidez. Ante el elevado índice de menores embarazadas que existe en el país, algunos sectores han pedido que se castigue a los padres de familia, quienes son los responsables de sus hijas. Ante esta petición, la exfiscal de la niñez, Nora Urbina, asegura que eso podría provocar que muchos de los casos queden impunes por el miedo a denunciar los abusos en contra de las niñas. Porque la fiscalía en principio no puede empezar a acusar a todos los padres, sino que debe hacer esa investigación y para determinar la responsabilidad. Lo preocupante sería más que el papá, por temor, no lleve a la niña que ha salido embarazada a un centro de salud. Según los datos que maneja la sociedad civil, la mayor parte de los casos de violaciones a menores se dan dentro del entorno familiar. Es por ello que los casos no son denunciados porque involucra a un pariente cercano. Pero lamentablemente entendemos que en el 73% de los casos que hemos visto nosotros de embarazos de este tipo, producto de violación, el 73% son familiares o son personas cercanas a la familia. Y el 50% se da en el hogar, en la casa. Ante este grave problema, la Secretaría de Seguridad ha ampliado la cantidad de agentes policiales para la unidad de delitos especiales y así hacer una mejor investigación de los casos de violaciones a menores. Sí, está la unidad de delitos especiales también, que es más, tenemos un proyecto, bueno, ya está, en función que estamos por parte del señor ministro, director general y director de la DPI, están asignando 10 agentes de investigación a la Fiscalía de la Niñez, más 3 vehículos. Según las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud, del 2020 al 2022 se registraron más de 71,000 embarazos en adolescentes, cifra que es alarmante, por lo que es urgente buscarle soluciones a este problema. En cámara, Roberto Sánchez, les informó Luis Turón. Y escucha muy bien. Un pastor evangélico de 42 años fue capturado en Omoa Cortés, acusado de abusar sexualmente a una niña de 12 años. Según la DPI, el sospechoso habría abandonado Villanueva para evadir la justicia con toda su familia, pero fue localizado tras labores de inteligencia y seguimiento. Nuestra compañera Cristina Escobar a esta hora nos amplía. Cristina, buenas noches. Muchas gracias, y es por eso que estamos junto al portavoz de la Policía Nacional, Alejandro Valladares, para conocer acerca de este pastor que habría abusado a una menor de 12 años. Ya él estaba huyendo con toda su familia, incluso en Corinto se dio esta captura. Sí, gracias por el espacio, licenciada Cristina Escobar, y a las personas que se informan a través de BTV, como usted lo menciona, la Dirección Policial de Investigaciones, a través de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal, UTIC, habría detenido en las últimas horas a un hombre de 42 años, de oficio, pues en este caso pastor,
quien en su medida estaría acusado precisamente por los delitos de otras agresiones sexuales y violación continuada, calificada continuada. Todas las investigaciones girarían luego de que se habría reportado una denuncia en donde este individuo estaría vinculado con el presunto abuso sexual de una menor de 12 años. En este caso se habría recibido la denuncia también por parte de los familiares, asimismo información pertinente que habría dado, ¿verdad?, con la información en donde lo vincularían este sujeto con haber, en este caso, abusado presuntamente a esta menor. Este individuo, que en este caso es originario de Yoro y residente en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, según las investigaciones, él se habría movilizado del sector de Villanueva hacia Corinto, aldea Corinto, donde habría sido efectuada su captura. En este sentido, ¿verdad?, se le habría emitido una orden judicial con la intención de dar con su respectiva detención y obviamente en las últimas horas se puede mencionar que él ya está bajo custodia del ente fiscal correspondiente con un expediente en su contra con la intención obviamente de deducir las responsabilidades y en su medida, ¿verdad?, también hacer un llamado a la población en este sentido de interponer la denuncia correspondiente para evitar este tipo de casos. Los padres pusieron la denuncia, ¿eh? Según la información correspondiente habría sido parte del expediente la información pertinente también y obviamente se va a seguir todo el procedimiento médico-legal que se sigue en este tipo de casos para poder realizar todas el protocolo correspondiente y también deducir las responsabilidades a este individuo. Bueno, ya escucharon declaraciones del subinspector Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional aquí en San Pedro Sula, ya dándonos detalles sobre este pastor que ha sido capturado. Presuntamente habría violado pues a una menor de 12 años y por eso pues ya andaba hasta queriendo salir del país. Esto es lo que le podemos informar a esta hora. Retornamos a estudios principales. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y la tensión aumentó en la comunidad garífuna de San Juan Tela luego de un operativo en el que participaron más de 200 agentes policiales para ejecutar un desalojo. Organizaciones garífunas denunciaron uso excesivo de la fuerza, la detención de 5 defensores del territorio y aseguran que la acción contradice una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce los derechos de la comunidad. La comunidad garífuna de San Juan en Tela Atlántida vivió una jornada de alta tensión tras un operativo de desalojo ejecutado por más de 200 agentes de la Policía Nacional. Las organizaciones garífunas sostienen que el desalojo se realizó en un territorio ancestral que cuenta con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ordena al Estado hondureño adoptar medidas para garantizar los derechos territoriales de la comunidad. Y el día de hoy nos salen desalojando a la gente de su propio territorio. No nos explicamos cómo es posible que saques a la gente de su propia casa, tomando en cuenta de que hay un fallo de un organismo internacional. En contraste, un abogado especializado en conflictos de tierras explicó que el Estado mantiene la obligación de proteger la propiedad privada mientras se delimiten las áreas comprendidas en las sentencias internacionales. Si hubieron detenciones, las detenciones se van a dar cuando a aquella persona le falte respeto a la autoridad y quiera tomarse algo que no es de ellos. Eso no es de ellos. El Estado no se los ha entregado y por lo tanto es una propiedad que pertenece, es privada hasta hoy. Así que le mando un mensaje a todos los invasores de oficio y a todas las personas que están invadiendo propiedades, liberen esas propiedades pacíficamente, porque si lo logran reseñar y lo logran enjuiciar, no van a tener beneficio ni de la reforma agraria por medio del INA, ni del Instituto de la Propiedad en unas propiedades urbanas. Por otra parte, a través de sus redes sociales, la presidenta de Ofranet, Miriam Miranda, exigió la liberación inmediata de las 5 personas detenidas y acusó al gobierno de desconocer la sentencia emitida por la Corte Interamericana de la Comunidad de San Juan Tela. El conflicto mantiene pues en alerta a las comunidades garífunas mientras continúan el debate entre el cumplimiento de las resoluciones internacionales sobre derechos territoriales. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y tras el fatídico accidente en el departamento de Yoro entre un bus y un pick-up donde fallecieron 4 personas, las autoridades de tránsito señalan al conductor del bus como responsable de la tragedia al rebasar en zona prohibida. Porque este conductor, quiero decirle que está enfrentando estos 3 delitos.
por esta situación. Y es una persona que legalmente tenía su permiso de conducir, tipo C, tipo D, que es la licencia especial que se le otorga después de haber evaluado y aprobado una serie de pruebas. Pero eso no determina a veces una persona. Y distintos sectores reclaman las rebajas al precio de los combustibles y por consiguiente en la canasta básica. Cintia López dialoga con expertos sobre el tema y nos informa. Cintia, buenas noches. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Justamente a mi lado se encuentra Nelson Lobo para hablar sobre este tema de los combustibles. Y es que estamos viendo un comportamiento a la baja, pero bastante raquítico. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, la verdad que eso es como muy típico en el país, que lo que sube no baja, y eso es lamentable. Aquí esta ley de la gravedad no funciona. Todo lo que está arriba se quedó arriba, y los combustibles es un producto que sin duda estimula la espiral inflacionaria en el país. Por eso encontrar un producto al mismo precio una semana, la siguiente semana, realmente uno hasta puede calificarlo como milagro en países como los nuestros. Es decir, vamos a seguir viendo estos precios elevados por varios meses en el país. Sí, recuerde que es justamente del combustible donde se alimenta los impuestos del gobierno. Hay un alto porcentaje de cada galón de combustible, del precio de cada galón de combustible, que queda justamente para engrosar el presupuesto general de la República. Muchísimas gracias a don Nelson Lobo, economista. Escuchaba usted su criterio en torno a este precio que se mantiene en cuanto a los combustibles, que está bajando de manera bastante lenta. El informe hasta ahora. Vuelvo con ustedes al set principal. Y según las cifras del Banco Central, en el primer trimestre de 2026, la economía del país creció en un 1.2%, cifra que es positiva, aseguran los economistas, pero sigue siendo insuficiente para mejorar las condiciones de vida para los hondureños. La economía hondureña continúa con un crecimiento sólido a pesar del entorno internacional. Al mes de marzo de este año, el crecimiento fue de 1.2%, según los datos de la máxima autoridad monetaria. Pero los economistas aseguran que ese crecimiento sigue siendo insuficiente. Es una tasa de crecimiento aceptable, nos hace ver optimistas. Sin embargo, vemos que seguimos basados en los mismos sectores de crecimiento. Es entendible también, no podemos esperar cambios bruscos, pero seguimos basándonos en energía, telecomunicaciones, el sector financiero. Los entendidos en la materia económica aseguran que para mejorar el crecimiento económico del país se deben hacer cambios estructurales que mejoren la producción. Es que Honduras quiere cambios radicales en la estructura productiva, apostarle más a la manufactura, esas pequeñas industrias que son capaces de utilizar de mejor manera nuestras materias primas para generar trabajo, para generar inversión. Somos una economía pequeña, muy abierta, casi todo lo importamos, y hay una serie de bienes y servicios que los podemos perfectamente empezar a producir en el país. Ante el problema de ser un país exportador de materias primas, el gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, ha creado la Subsecretaría de Modernización Industrial. Hemos creado una nueva subsecretaría que se llama de modernización del sector industrial. Esta subsecretaría se va a enfocar, por ejemplo, en tratar de darle mayor valor agregado a todos los productores nacionales. No es posible que nosotros produzcamos una piña, la exportemos, nos la empacan en otro país, nos la vuelven a enviar y nos la venden 10 veces más de lo que nosotros la exportamos. Según las proyecciones de la CEPAL y el Banco Mundial, al finalizar este año, Panamá tendrá el primer lugar en crecimiento económico, con
un 3.9%. El segundo lugar lo tendrá Costa Rica con un 3.8% y en tercer lugar Honduras con un 3.5%, al igual que Guatemala y Nicaragua. Y en último lugar El Salvador con un 3.2%. En cámara, Roberto Sánchez, les informó Luis Turón. Y la bancada del Partido Liberal continúa en proceso de construcción de la contrapropuesta a las reformas energéticas debido a su complejidad técnica y a las observaciones internas que se están incorporando. Aún no definen cuándo serán presentadas. El análisis y la construcción de una propuesta alterna para las reformas del sector eléctrico continúan siendo parte de la agenda de la bancada liberal, que todavía no fija una fecha para presentar su planteamiento. El diputado Alberto Cruz explicó que el documento requiere más revisión técnica y la incorporación de observaciones. Nosotros le hemos apostado a una reforma, pero a una reforma que sea transparente y sobre todo que cubra todos los puntos. Una de las observaciones que hemos tenido es que dentro de esa reforma no se ha incluido un plan de rescate para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, es decir, un rescate financiero, una readecuación de la deuda. Mientras economistas señalan que los diputados deben mantener una postura abierta y escuchar las demandas de la población en general y no enfocarse únicamente en los planteamientos de un sector empresarial. Y en ese sentido, pues considero de que principalmente lo que son los diputados deben estar abiertos a escuchar a la ciudadanía en general y no solo a un sector empresarial en específico que tiene intereses muy marcados en lo que es hacerse de estos bienes, de lo que son de la ANE, porque no es nuevo. Esto hace muchísimo, recuerdo que hace más de 20 años discutíamos ese proceso que querían ya desde aquel entonces hacer un proceso de privatización. Por su parte, el diputado de Libre, Mario Portillo, hizo un llamado a la población liberal a mantenerse vigilantes de sus representantes en el Congreso Nacional para evitar que otorguen sus votos a favor de una posible privatización de la ANE. Todo lo demás sí va a poder venderse, entre ellos que, por ejemplo, se le va a permitir a los grandes consumidores hacer pago directo o contrato directo con las sociedades anónimas que se van a crear. Entonces lo que estamos haciendo es dejando el cascarón y quitando todo lo de adentro. El proyecto de la ley de reformas al sector energético avanzó hasta su segundo debate. Sin embargo, se espera que el próximo 21 de julio puedan ser aprobadas. En cámara de Jesús Sánchez, les informó Berenice Amaya. Y seguimos informándole, el Estado hondureño lanza una ofensiva legal contra la violencia machista, pero las alarmas siguen encendidas. El endurecimiento de penas y la creación de juzgados especiales ya son ley, pero los expertos advierten, sin investigación real, las nuevas condenas serán letra muerta frente a la impunidad que devora al país. Los detalles a continuación con Gabriela Plata. Oficialmente entró en vigor el severo aumento de penas contra los femicidios tras su publicación en la Gaceta, blindado con la creación de juzgados especiales dirigidos exclusivamente por juezas. Defensoras de derechos humanos reconocen este logro como un avance histórico por el género, pero advierten que el sistema cojea severamente en investigación, arrastrando más del 95% de impunidad. Claro que falta más, porque pero sí es importante que mande un mensaje político jurídico a la sociedad de que el femicidio es gravísimo y que se va a castigar. Pero el problema es en la integralidad del abordaje, ¿no? O sea, aquí tenemos entes investigativos sumamente debilitados, solo hay 2 unidades especializadas en muertes violentas de mujeres en investigación. Lo pongan juezas, no garantiza a nosotras de verdad que la sentencia va a ser condena. Pero en prevención. Si lo ve también desde otra perspectiva, se genera también la necesidad del abordaje de reformas integrales, no solamente represivas, como esta reforma que es de represión penal, sino que es una reforma también que va a buscar incrementar el delito, pero al mismo tiempo revisar exhaustivamente lo que es el marco
de lo que es la criminología mediática. Organizaciones feministas exigen una verdadera voluntad política y presupuesto real al gobierno, alertando que la instalación de estos juzgados será progresiva y lenta, lo que pone en riesgo su efectividad inmediata. Que el siguiente paso es eso, tienen 90 días para iniciar este proceso de instalación del juzgado. Sin embargo, esto va a ser progresivo, no lo vamos a alcanzar en 6 meses y sobre todo necesitamos voluntad política, asignación de recursos y sobre todo personal sensibilizado. Bajo este nuevo marco legal, las penas por femicidio agravado podrían sepultar a los agresores en prisión con condenas que van desde los 30 hasta un techo máximo de 60 años de cárcel. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. De 1.000 fallecidos a la fecha y 13 durante las últimas horas, según un informe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Walter Pérez, con más detalles. Walter. Muchas gracias, compañeros. En efecto, me acompaña la subinspectora Rixi Montoya de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Bueno, lamentablemente las estadísticas en cuanto a muertes por accidentes de tránsito lamentablemente continúan aumentando. En las últimas horas, más de 13 fallecidos. A esto se le suma más de 1.000 personas que han perdido la vida en lo que va hasta la fecha. ¿Nos confirma esta información, subinspectora? Qué gusto saludarle, licenciado Walter. Un gusto saludar a todo el enorme auditorio, también de BTV. Gracias por este importante espacio y por darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo hondureño. En efecto, la Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, durante este fin de semana ha intensificado sus operaciones con el objetivo de reducir todo tipo de incidencias viales y producto de los mismos hemos sancionado a más de 2.800 conductores por diferentes faltas a la normativa vigente de la Ley de Tránsito. De igual forma, 105 conductores que se conducían en estado de ebriedad también fueron sancionados y a quienes se les retiró su permiso de conducir por un periodo de 6 meses. En cuanto a las incidencias... Aumentando este tipo de escenarios automovilísticos que al final lo que deja es luto y dolor en las familias hondureñas. Mi reporte, compañeros, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. A través de todas nuestras plataformas digitales. Queremos agradecerles a ustedes su fiel sintonía, invitándoles para que desde las 6 de la mañana se informe con nosotros en Impacto BTV Matutino, seguido después, por supuesto, de Hola Honduras, Diálogo de Impacto y toda la información que tenemos preparado para usted. Mañana levantarse con todos los ánimos, a trabajar porque este país así lo necesita. No importa el problema que tenga, ¿sabe qué? No pierda su fe nunca en Dios. Que tengan una reparadora noche. Hasta mañana.